Hay algo que está ocurriendo en Estados Unidos que ningún noticiero logra explicar por completo. No es solo clima extremo, no es solo fallas en infraestructura, no es una simple mala racha económica, es algo más profundo. Es una acumulación de señales que están apareciendo al mismo tiempo, como piezas de un rompecabezas que comienzan a encajar. En Carolina del Norte, una autopista se partió en la oscuridad, dejando vehículos suspendidos sobre el vacío. En Utah, el Gran Lago Salado continúa desapareciendo, sus aguas volviéndose densas y rojizas, como si la Tierra estuviera perdiendo su equilibrio. En Nebraska, un anillo perfecto de nubes giró en silencio absoluto sobre una pradera sin tormenta. Y en Florida, cultivos enteros quedaron congelados en una sola madrugada, borrando meses de trabajo en horas. Tierra que se abre, agua que se vuelve extraña, cielos que se comportan de forma inquietante, alimentos que desaparecen antes de llegar a la mesa. La pregunta ya no es qué está pasando, la pregunta es por qué todo está ocurriendo al mismo tiempo. En este video vamos a analizar estos eventos a la luz de las Escrituras, las palabras de Jesús sobre los últimos tiempos y las advertencias que muchos prefieren ignorar. Porque cuando las señales convergen, la Biblia nos dice que debemos prestar atención. Si sientes que algo no está bien, no estás solo. Antes de continuar, escribe una oración en los comentarios. En tiempos de incertidumbre, la fe no es debilidad, es discernimiento. Y lo que estás a punto de ver podría cambiar la forma en que interpretas lo que está sucediendo en América y en el mundo. Empecemos con Carolina del Norte. Y para entender el peso de lo que ocurrió allí, tienes que imaginar la escena con precisión. El Blue Ridge Parkway no es una autopista cualquiera, es una de las rutas más queridas de toda América del Norte. Serpentea entre montañas imponentes, bordeando acantilados que durante décadas han sido recorridos por familias en road trips, por parejas en luna de miel, por ancianos que conocen cada curva de memoria. Es una carretera que la gente siente como suya, y eso es exactamente lo que la hace tan perturbador lo que ocurrió una noche, sin previo aviso, sin señal de alarma, sin tiempo para prepararse. Luego de varios días de lluvia intensa e incesante, el carril exterior del Parkway colapsó mientras la oscuridad cubría las montañas. Lo que quedó fue apenas una franja estrecha de asfalto aferrada al borde del precipicio. A un lado, la roca viva se elevaba vertical como una muralla. Al otro lado, la nada, una caída silenciosa de cientos de metros hasta el valle. Los conductores que encontraron ese tramo en la penumbra de sus faros no vieron una carretera, vieron un hilo sobre el abismo. Imagina estar al volante en ese momento, tus manos aprietan el volante, tu respiración se detiene. Las barandillas de seguridad ya no están, las arrancó el derrumbe y cuelgan retorcidas sobre el vacío, como si la montaña misma hubiera rechazado lo que los humanos construyeron sobre ella. No puedes retroceder porque hay otros atrás, no puedes acelerar porque no sabes si el asfalto que tienes delante también cederá. Lo único que puedes hacer es avanzar despacio, milímetro a milímetro, rezando en voz baja. Si este mensaje te abrió los ojos, deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte las próximas revelaciones. Hay testimonios de conductores que apagaron el motor, que salieron del vehículo con cuidado extremo para ver si el borde aguantaba su peso. Hay quienes pasaron horas allí dentro, sin comunicación, esperando que llegara ayuda. Y muchos describieron haber susurrado oraciones: «Señor, llévanos al otro lado». Esas palabras no eran poéticas, eran literales, eran urgentes. Los equipos de emergencia llegaron, pero la tierra no quería cooperar. El suelo saturado de agua seguía cediendo, seguía moviéndose. Cada vez que los trabajadores intentaban estabilizar la zona, la montaña respondía con más desmoronamiento. El tiempo atmosférico no daba tregua. Y entonces algo más ocurrió, algo que va más allá del reporte técnico. La gente empezó a reflexionar, no sobre geología, no sobre presupuesto de infraestructura. Empezaron a reflexionar sobre qué significa que una carretera en la que confiaban durante toda su vida se desvanezca en la noche. Porque hay algo que los datos no pueden capturar. Hay algo en ese momento en que tu suelo desaparece, en que lo que siempre estuvo allí de repente no está, que te obliga a preguntarte en qué estabas apoyando tu confianza, en el asfalto, en la ingeniería humana, en la idea de que el mundo siempre funcionará mañana como funcionó ayer. El Salmo 18:7 declara que la tierra tiembla y los cimientos de los montes se sacuden ante la presencia de Dios. Mateo 7 advierte que una casa edificada sobre terreno inestable cae cuando llegan las tormentas. Hebreos 12:27 recuerda que lo que puede ser sacudido será sacudido, para que lo que no puede ser sacudido permanezca.
Cuando los cimientos se quiebran de noche, la pregunta deja de ser física y se vuelve espiritual. ¿Sobre qué hemos construido lo más profundo de nuestra confianza? Hay una diferencia entre sobrevivir un derrumbe y entender lo que ese derrumbe está diciendo. Algunos creen que esto es simplemente erosión, simplemente lluvia, simplemente la naturaleza siguiendo su curso. Otros sienten algo más pesado, un recordatorio, una señal de que el control que creíamos tener es más delgado de lo que pensábamos. ¿Crees que Dios puede estar llamando a la gente a edificar sobre algo más sólido que el asfalto y la piedra? Te invito a reflexionar en eso mientras seguimos. Ahora viajemos a Utah, porque en las orillas del Gran Lago Salado algo está ocurriendo que los científicos pueden medir, pero que los residentes describen con palabras que la ciencia no usa: pesado, sombrío, como si el agua misma estuviera cambiando de carácter. El Gran Lago Salado siempre ha sido salado, eso no es novedad. Pero las mediciones recientes muestran que en ciertas secciones del lago, los niveles de sal han alcanzado extremos que resultan letales para casi toda forma de vida acuática. Las orillas han retrocedido en algunas zonas, dejando al descubierto un lecho reseco que brilla blanco bajo el sol, como el caparazón de algo que alguna vez vivió. En otros puntos, una costra mineral dura se ha solidificado formando depósitos afilados, como armadura. Lo que antes era simplemente salado, ahora parece casi corrosivo. Los visitantes describen que el aire mismo les quema las fosas nasales. No es una metáfora, es literal, como si hubiera algo en el ambiente que ya no es neutro, que ya no es amigable para los pulmones. Y bajo la luz del sol, el agua destella en tonos rosados y rojizos, coloreada por microorganismos que prosperan donde casi nada más puede sobrevivir. Aves que antes anidaban en estas orillas ahora giran sobre humedales que se encogen semana a semana. Las camarones de salmuera, que han sido parte del ecosistema durante siglos, se desplazan de maneras impredecibles. Muelles que antes flotaban ahora se alzan sobre tierra seca. Y luego, sin explicación clara, las olas tocan nuevos límites inesperados. Los agricultores de la región hablan de tormentas de polvo tóxico que se levantan desde los lechos de sal expuestos. Familias que llevan generaciones viviendo cerca del lago se preguntan en silencio qué puede significar este cambio químico prolongado para el aire que respiran sus hijos, para el agua que beben, para la tierra que cultivan. Algunos se paran en la orilla y comentan, casi en susurro, que parece un mar que se está convirtiendo en piedra mineral. Apoya este contenido con tu like y suscríbete al canal. Lo que viene en 2026 necesitas escucharlo aquí. Los científicos hablan de evaporación, de concentración de minerales, de patrones de afluencia cambiantes, y todo eso es verdad. Pero los residentes admiten que la atmósfera ha cambiado de una manera que los datos no capturan del todo. Las conversaciones en las comunidades locales han pasado del análisis al ruego. Los foros comunitarios ahora incluyen lecturas de las escrituras. Las personas están buscando en palabras antiguas respuestas a señales modernas. Génesis 19:26 habla de una transformación en pilar de sal, un momento en que el juicio congeló el movimiento mismo. Jeremías 17:6 advierte sobre habitar en una tierra de sal que no es habitada. Apocalipsis 8:11 describe aguas que se vuelven amargas, afligiendo a muchos. Estas no son imágenes ligeras, son advertencias vinculadas al desequilibrio y al alejamiento espiritual. Cuando la dulzura retrocede y la amargura se expande, ¿qué nos está permitiendo ver Dios? ¿Qué se ha llevado este avance silencioso y lento? Se llevó la normalidad, se llevó la comodidad. Lo que queda son cimientos expuestos y corazones que se vuelven hacia arriba en oración silenciosa, preguntando al Señor qué puede estar diciendo. Si el lago se vuelve demasiado hostil para sostener lo que alguna vez prosperó allí, ¿qué en nuestras propias vidas podría también estar derivando hacia el desequilibrio? Sigamos avanzando, porque mientras la tierra cedía en Carolina del Norte y el agua se volvía hostil en Utah, en Nebraska el cielo estaba haciendo algo que los que lo vieron no pueden olvidar fácilmente. En una reserva natural tranquila de las praderas de Nebraska, testigos capturaron imágenes que se extendieron rápidamente por las redes sociales. Un anillo de nubes perfectamente circular, de color negro obsidiana, suspendido en el cielo. No había un frente de tormenta aproximándose, no rodaba trueno alguno. El viento no se movía sobre la hierba a nivel del suelo. Sin embargo, ahí arriba un núcleo más oscuro rotaba de manera constante, rodeado de cintas más claras de vapor que mantenían su forma con una precisión poco habitual. La formación no descendía como un tornado, no se estiraba ni se dispersaba como hacen las nubes típicas, flotaba, controlada, casi medida, como si alguien la hubiera colocado allí con intención.
Y luego, lentamente, se disolvió de nuevo en el cielo abierto. Quienes estaban debajo describieron un silencio que se sentía pesado, el aire no corrió, los pájaros no huyeron. Los teléfonos se levantaron para grabar, pero las voces se bajaron. Muchos dijeron que no se sentía como clima, se sentía intencional. Ezequiel 1:4 describe un torbellino y una gran nube con fuego que se pliega sobre sí misma, apareciendo como señal de movimiento divino. Lucas 21:25 advierte de señales en los cielos durante temporadas de angustia. Las escrituras no tratan el cielo como decoración, lo presentan como mensajero. Cuando el cielo y la tierra se alinean de maneras inusuales, la Biblia lo llama testimonio. Ninguna casa fue destruida por ese anillo, ningún campo fue aplastado, pero lo que perturbó fue la certeza. Lo que se llevó fue la suposición de que todo lo que está sobre nosotros permanece predecible. Lo que quedó fueron imágenes compartidas en todo el país y conversaciones silenciosas que se volvían hacia Dios. Algunos residentes se reunieron esa misma noche en pequeños círculos de oración, preguntando no lo que mostraba el radar, sino lo que el Señor podría estar revelando. ¿Está Dios recordándonos que la inestabilidad no se detiene en el nivel del suelo? ¿Crees que esto es coincidencia o una advertencia escrita en el cielo? El invierno sigue apretando su grip sobre los Estados Unidos y en Florida, algo que casi nunca ocurre, volvió a golpear. Una ráfaga ártica que pocos esperaban que llegara tan profundo en las tierras de cultivo del estado, cayó sobre los campos con una fuerza que paralizó a productores y trabajadores por igual. Cerca de Claremont, los campos de cítricos y vegetales quedaron encapsulados en hielo antes del amanecer. Lo que debía estar verde y vibrante se congeló en silencio. Naranjas, fresas, arándanos y verduras se endurecieron bajo capas de escarcha. Las frutas se congelaron en las ramas, los brotes se ennegrecieron y cayeron. Cosechas enteras desaparecieron antes de llegar jamás a los estantes de los supermercados. Los sistemas de irrigación funcionaron sin parar mientras los agricultores luchaban contra temperaturas que caían por debajo de los 0 grados, pero muchos campos sufrieron daños irreversibles. Las casas empacadoras pausaron sus operaciones, los trabajadores de temporada fueron enviados a casa, el impacto económico se movió con rapidez a través de comunidades locales ya bajo tensión financiera. Lo que parecía hermoso a primera luz de la mañana, ese vidrio que cubría los campos como si la naturaleza hubiera construido una escultura, era en realidad devastación pura, era pérdida congelada en forma de belleza. Y eso es quizás lo más perturbador, que la destrucción a veces llega disfrazada de algo que parece casi artístico. Cuando el invierno no cede y las cosechas fallan en lugares que siempre se consideraron seguros, el riesgo de escasez de alimentos se vuelve real. Las cadenas de suministro se debilitan, los precios suben. Si las tormentas continúan interrumpiendo el transporte y los cultivos se pierden ante heladas repetidas, el hambre deja de ser una posibilidad distante y se convierte en una advertencia cercana. Las escrituras han conectado durante siglos las temporadas de sacudimiento con la escasez. Mateo 24:7 advierte claramente que habrá hambres. Joel 1:10 declara: los campos han sido devastados, el grano ha sido destruido. Apocalipsis 6:6 describe el alimento volviéndose escaso en tiempos de convulsión. En la Biblia, las cosechas fallidas no son aleatorias, son momentos que llaman a la gente de vuelta a la humildad y a la dependencia de Dios. Los agricultores han hablado de noches sin dormir y oraciones silenciosas preguntando ¿qué puede estar diciendo el Señor? ¿Es esto solamente clima extremo o está Dios permitiendo que la abundancia se congele para que una nación recuerde su fuente de provisión? Permanece conmigo, porque en Texas las aguas no subieron despacio, subieron sin misericordia. El número de víctimas mortales superó las 100 personas, entre ellas 28 niños. Esa cifra merece ser dicha despacio. 28 niños, vidas que no habían empezado a desplegarse. Sueños que no llegaron a ser soñados. Videos en cámara rápida muestran las inundaciones trepando con una velocidad aterradora, tragándose calles que apenas momentos antes estaban secas. Comunidades enteras quedaron aisladas cuando los ríos desbordaron violentamente, cortando vecindarios y atrapando familias dentro de sus hogares y vehículos. Lodo, escombros e incluso grandes rocas fueron arrastrados corriente abajo, convirtiendo las carreteras en barreras infranqueables. La infraestructura que se consideraba manejable falló bajo una presión que llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Los equipos de emergencia trabajaron toda la noche, rescatando personas de tejados y automóviles inundados. Pero incluso cuando llegó la ayuda, muchas familias ya enfrentaban pérdidas devastadoras. Esta no fue una emergencia gradual. Fue repentina, abrumadora e implacable. Lo que la inundación se llevó no fue solo propiedad, se llevó vidas, se llevó infancias,
se llevó un sentido de seguridad que muchos creían que se mantendría firme. Cuando el agua sube tan rápidamente y arrastra lo que parecía seguro, ¿qué fundamento verdaderamente permanece? Lucas 21:25 habla de la angustia de las naciones, perplejas ante el rugido del mar y de las olas. Ese versículo no describe una sola tormenta. Describe agotamiento, confusión, sistemas tensados más allá de sus límites. En la Biblia, cuando las aguas rugen y desbordan, a menudo es señal de que la contención ha sido levantada. El Salmo 46:3 habla de aguas que rugen y espuman, de montañas que tiemblan. Las Escrituras muestran que las inundaciones no son solo eventos naturales, son momentos en que la fortaleza humana es humillada. ¿Está Dios permitiendo que estas aguas revelen cuán frágiles son verdaderamente nuestras estructuras? ¿Qué está llamando a reconsiderar a una nación cuando la presión se acumula y los límites fallan? Las familias en Texas se han reunido en iglesias y hogares, orando entre lágrimas, preguntando qué puede estar diciendo el Señor en medio de tanta pérdida. Pero la historia no termina allí, porque en varias regiones rurales, los agricultores estaban reportando algo que no encajaba en ninguna categoría meteorológica conocida. Testigos describieron esferas luminosas descendiendo desde nubes tormentosas y golpeando campos abiertos. No era un relámpago ordinario que parte el cielo en un destello único. Lo que vieron parecía esférico, se sostuvo durante segundos, se movió de maneras que se sentían antinaturales. Los meteorólogos se refieren a esto como relámpago esférico, una anomalía atmosférica rara que la ciencia todavía no puede explicar completamente. Y poco después de estos eventos, se registraron muertes masivas de ganado en zonas cercanas, reses halladas sin vida en pastizales abiertos, sin evidencia clara de ataque depredador ni brote de enfermedad. En algunos casos, árboles centenarios que habían sobrevivido generaciones fueron desgarrados en tormentas violentas que siguieron a los destellos, sus troncos partidos y su corteza chamuscada. Lo que perturbó a muchos agricultores no fue solo la pérdida, fue el patrón, fuego desde arriba, animales cayendo abajo, silencio después de la tormenta. La Biblia registra momentos en que el fuego del cielo marcó temporadas de advertencia y juicio. En el libro del Éxodo, las plagas golpearon al ganado como señal de confrontación divina. El Salmo 11:6 habla de azufre ardiente y viento abrasador. En las Escrituras, el fuego nunca es neutral. Revela, separa, señala que la contención ha cambiado. Cuando las llamas descienden inesperadamente y los animales perecen sin causa clara, obliga a la reflexión. Los agricultores se han reunido en graneros e iglesias pequeñas, orando por protección sobre sus tierras y rebaños. El ganado representa más que ingresos, representa provisión. Cuando los animales caen, el suministro de alimentos y la estabilidad económica tiemblan. ¿Es esto solo clima inusual? ¿O hay un mensaje más profundo incrustado en el patrón? ¿Está Dios recordando a una nación que la provisión puede interrumpirse sin previo aviso? Y luego está Ohio. En partes de ese estado, algo ocurrió que los residentes todavía luchan por explicar. Sin lluvia intensa, sin desbordamiento de ríos, sin ninguna advertencia de tormenta, agua cristalina comenzó a subir a través de los pisos de concreto de los sótanos. No traía escombros, no olía a alcantarilla, parecía fría, limpia, casi metálica en su brillo. El agua llenó primero las cimentaciones, cubriendo lentamente los cuartos de almacenamiento y las paredes inferiores. Luego, igual de silenciosamente, retrocedió en cuestión de horas. Cuando se retiró, no dejó barro, no dejó limo, ningún daño visible más allá del concreto húmedo y los nervios sacudidos. Los funcionarios locales revisaron los datos de lluvia. No había pico. Los ríos cercanos permanecían dentro de niveles normales. Las alcantarillas no estaban desbordadas. El evento no coincidía con el patrón de inundaciones típicas. Los residentes describieron la sensación como si una válvula oculta bajo la tierra se hubiera abierto y cerrado por sí sola. La tierra no se agrietó violentamente, simplemente liberó agua desde abajo. La Biblia habla de aguas que responden a la orden. Amos 5:8 declara que Dios llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Apocalipsis 16:12 describe aguas que se desplazan en tiempos de juicio y preparación. En las Escrituras, cuando el agua se mueve sin tormenta, a menudo señala que la contención está siendo ajustada. Lo profundo responde cuando los límites son tocados. Esta surgencia no destruyó hogares, no barrió calles. Lo que perturbó fue la certeza. Lo que eliminó fue la suposición de que los cimientos están sellados y son estables. Los propietarios de esas casas se quedaron de pie en sus sótanos susurrando oraciones, preguntándose si esto era una advertencia. Si la tierra puede exhalar agua sin lluvia, ¿qué más se sostiene debajo de la superficie?
¿Está Dios recordándonos que el control es más delgado de lo que pensamos? ¿Que lo que parece sólido puede liberar presión en cualquier momento? Y mientras todo eso ocurría, una bomba ciclónica arrasó Texas y el Medio Oeste, trayendo nieve cegadora, frío que amenazaba la vida y un nivel de interrupción que paralizó sistemas enteros. No era una tormenta de invierno ordinaria, los vientos rugieron, la nieve caía en ráfagas implacables, las temperaturas cayeron tan bajo que incluso una breve exposición al exterior se volvía peligrosa. En cuestión de horas, las autopistas quedaron enterradas, los aeropuertos cerraron y la vida cotidiana se detuvo. Millones quedaron a oscuras cuando las redes eléctricas fallaron bajo una tensión extrema. El hielo se acumuló capa por capa sobre las líneas de transmisión hasta que las torres cedieron como fósforos. Los bosques que habían permanecido de pie durante décadas se doblaron bajo el peso de la acumulación congelada y luego colapsaron en silencio. Los equipos de emergencia lucharon por moverse entre calles llenas de nieve. Su respuesta se ralentizó hasta casi la parálisis. Lo que una vez era movimiento se convirtió en quietud. Lo que una vez era rutina se convirtió en supervivencia. Cuando el movimiento de una nación de repente se detiene, cuando la infraestructura se congela y el progreso se paraliza, ¿qué se está revelando? Job 38 contra 22-23 habla de los tesoros de la nieve reservados para tiempos de tribulación. En las Escrituras, la nieve no es aleatoria, es guardada, es liberada con propósito. La Biblia a menudo presenta el clima extremo no simplemente como fenómeno climático, sino como mandato. El Salmo 147 contra 17 dice: «Lanza su hielo como piedras. ¿Quién puede resistir su frío?». Estos versículos no son exageración poética. Hablan de un poder que humilla a las naciones. Esta tormenta no solo congeló las carreteras, expuso la dependencia, mostró con qué rapidez la tecnología, las redes eléctricas y las cadenas de suministro pueden fallar bajo presión sostenida. Obligó a las familias a reunirse en la oscuridad, a orar, a esperar. ¿Es esto solo clima o está Dios recordándonos que los sistemas humanos no son definitivos? Y así llegamos al punto donde los eventos dejan de poder ser vistos uno por uno y deben ser contemplados todos juntos, porque cuando los vemos de manera individual, cada uno tiene su propia explicación técnica. La geología explica los deslizamientos de tierra, la evaporación explica la concentración de sal, la ciencia atmosférica explica las nubes giratorias, los frentes fríos explican las heladas, la meteorología explica los ciclones. La física intenta explicar el relámpago esférico. Pero cuando estos sistemas responden dentro de la misma estación, la pregunta se desplaza del mecanismo al significado. Las Escrituras describen un patrón que se siente incómodamente familiar. La advertencia precede al juicio. La exposición precede al reemplazo. En la Biblia, el sacudimiento no es aleatorio. Hebreos 12:27 establece que lo que puede ser sacudido será sacudido para que lo que no puede ser sacudido permanezca. El propósito del sacudimiento es la separación, revela los fundamentos. A lo largo de las Escrituras, cuando la tierra tiembla, las aguas suben, los cielos muestran señales y las cosechas fallan dentro de la misma generación, señala convergencia. Lucas 21:25 habla de angustia entre las naciones con perplejidad mientras los mares rugen. Joel 1 describe campos arruinados y grano destruido como parte de un despertar espiritual más amplio. El Apocalipsis presenta imágenes de tierra, mar, cielo y sistemas alimentarios respondiendo juntos durante temporadas de advertencia. La convergencia misma es la señal. Montañas colapsando, aguas intensificándose, cielos marcando patrones, cosechas congelándose, tierra liberando presión, fuego descendiendo. Sistemas diferentes, el mismo momento. Cuando los fundamentos en múltiples dominios son probados simultáneamente, obliga a una nación a confrontar una pregunta más profunda. ¿Qué es verdaderamente estable? ¿Está la confianza edificada solo en la infraestructura? ¿En patrones climáticos predecibles? ¿En cadenas de suministro ininterrumpidas? ¿O algo más grande está siendo abordado? En cada relato bíblico de sacudimiento a gran escala, el énfasis no es la destrucción por sí misma, es la alineación. Es un llamado a reconocer la dependencia. Cuando la provisión se vuelve frágil, la humildad aumenta. Cuando la tierra se desplaza, la perspectiva se desplaza. Cuando el cielo se comporta de manera inusual, la atención se eleva. La presión no está aislada en un solo elemento, está en capas. Cuando múltiples fundamentos son probados a la vez, las Escrituras lo enmarcan como preparación, no como pánico, como convocatoria, no como espectáculo. Así que la pregunta se vuelve inevitable: ¿por qué múltiples fundamentos están siendo probados simultáneamente?
¿Es simplemente un cúmulo de ciclos naturales solapándose o es un patrón que las escrituras advirtieron que precedería una transición más profunda? Esto no se trata de fijar fechas, se trata de discernimiento. Cuando la exposición aumenta a través de la tierra, el agua, el cielo y la provisión al mismo tiempo, el mensaje no es sutil. Los sistemas en los que confiamos no son definitivos. Lo que puede ser sacudido está siendo sacudido y lo que permanezca revelará lo que verdaderamente era seguro. Hemos llegado a lo que solo puede describirse como un umbral de centinela, un momento donde la fragilidad ya no está oculta sino expuesta. Las tormentas no crean debilidad, la revelan. Cuando los vientos atraviesan ciudades y las aguas suben sin misericordia, descubren lo que ya estaba tenso bajo la superficie. Las grietas estaban presentes antes de que cayera la lluvia. La presión se estaba acumulando mucho antes de que aparecieran los titulares. La sal no aparece de la noche a la mañana, se concentra lentamente, gota a gota, temporada tras temporada. Lo que una vez estaba en equilibrio se vuelve áspero. El lago no se intensificó en un día, se espesó silenciosamente con el tiempo. De la misma manera, la aridez espiritual no erupciona de repente, se acumula, se endurece. El hielo no destruye una cosecha al instante, expone la dependencia. Los campos pueden parecer hermosos bajo la escarcha. Sin embargo, bajo esa superficie cristalina yace la pérdida. Los cultivos se congelan. Las cadenas de suministro se tensan. Los precios suben. Cuando la provisión se vuelve frágil, la confianza se vuelve frágil. Las escrituras siempre han conectado las cosechas fallidas con momentos de advertencia. Las montañas no colapsan sin advertencia. Gimen primero, pequeñas caídas de rocas, desplazamientos sutiles. El suelo se satura antes de deslizarse. El Parkway no cayó en silencio, señaló antes de ceder. Las sociedades se comportan de la misma manera. Los fundamentos se debilitan antes de fallar. El agua no sube sin que la presión se acumule debajo. Los sótanos se llenaron sin tormenta porque algo debajo respondió. Los ríos se desbordaron porque los límites fueron abrumados. Las escrituras hablan repetidamente de lo profundo respondiendo cuando se levanta la contención. Génesis describe las fuentes del abismo abierto. Amós declara que Dios llama a las aguas y las derrama. En el lenguaje bíblico, el agua que sube no es caos aleatorio, es exposición. El cielo también nos señala sin significado. Cuando aparecen formaciones inusuales y el silencio se asienta sobre tierra abierta, la gente instintivamente mira hacia arriba. A lo largo de las escrituras, los cielos no son escenografía silenciosa, declaran. Lucas 21 advierte de señales en los cielos durante temporadas de angustia. Ezequiel describió torbellinos y nubes que se plegaban sobre sí mismas. El cielo se convierte en mensajero cuando se acerca la transición. Las escrituras muestran un patrón consistente: sacudimiento antes de separación, medición antes de movimiento, advertencia antes de consecuencia. El peligro entonces no es la interrupción, es la normalización. Cuando las inundaciones repetidas se sienten rutinarias, cuando las cosechas congeladas se convierten en titulares estacionales, cuando la infraestructura que colapsa se siente esperada, y cuando los cielos extraños son pasados por alto sin reflexión, la indiferencia se vuelve más peligrosa que el desastre. La indiferencia retrasa la preparación. La historia muestra que el colapso rara vez llega de un solo golpe. Llega de la exposición sostenida ignorada, de patrones desestimados, de advertencias tratadas como coincidencia. A través de la tierra, el agua, el cielo y la cosecha, la presión ha aparecido en capas, sistemas diferentes, la misma estación. La tierra se estrecha, las aguas suben, los cielos rotan, las cosechas se congelan. La convergencia misma es el mensaje. Esto no se trata de pánico ni de especulación, se trata de discernimiento. Este umbral pregunta no solo si las tormentas continuarán, sino sobre qué estamos construyendo. Pregunta qué permanece cuando los sistemas vacilan. Pregunta dónde descansa verdaderamente la seguridad. ¿Estamos fortaleciendo lo que no puede ser sacudido? La fe, la humildad, la mayordomía, la dependencia de Dios. ¿O estamos asumiendo que la estabilidad volverá silenciosamente por su cuenta? Las escrituras presentan la advertencia como misericordia. La exposición permite el arrepentimiento. El sacudimiento permite la realineación antes de que el colapso se vuelva permanente. Un centinela no está para aterrorizar, sino para alertar. Y este momento se siente como un momento de centinela, no porque la destrucción sea cierta mañana, sino porque la fragilidad es visible hoy. La tierra ha mostrado sus límites, las aguas han revelado su fuerza, el cielo ha señalado su misterio, la provisión ha mostrado su vulnerabilidad. Cuando múltiples fundamentos son probados a la vez, las escrituras lo llaman preparación.
Y mientras reflexionamos sobre todo esto, hay otro fenómeno que merece toda nuestra atención, algo que no ocurre en el suelo ni en el agua, sino en el cielo mismo, en el espacio que compartimos con las estrellas. Algo que los astrónomos están señalando con urgencia y que los estudiosos de la profecía bíblica están describiendo como el evento celestial más cargado de significado en más de una década. Si la noche del 7 o el 8 de septiembre atrae tu mirada hacia arriba, lo que veas puede dejarte una impresión que llevarás durante años. Porque mientras la sombra de la Tierra se estira a través del cielo, la luna comenzará a desvanecerse de su plateado familiar, pasando por sombras de gris antes de arder lentamente en rojo. Una transformación que ha fascinado, aterrado e inspirado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Ahora astrónomos de todo el mundo están elevando la alarma, señalando lo que creen que es el evento lunar más significativo en más de una década. Un evento tan raro, tan preciso y tan proféticamente cargado que muchos creen que podría ser un mensaje directo de Dios mismo. Estamos hablando de una luna de sangre como ninguna otra. Una transformación celestial donde la luna se convertirá en un orbe carmesí profundo, brillando como una señal de advertencia cósmica suspendida en la oscuridad. Pero este no es simplemente otro eclipse, este durará más de 5 horas. Y esto es lo que verdaderamente asombra la mente. Casi el 77% de la población global, más de 6.000 millones de personas, podrán presenciar este evento con sus propios ojos, sin telescopio, sin filtros. Solo el cielo crudo, la luna roja como sangre y una pregunta ardiendo en cada corazón. ¿Es esta la señal de la que nos advirtieron durante miles de años? Antes de adentrarnos en lo que está ocurriendo y lo que significa para los Estados Unidos, para Israel y para la Iglesia, asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna revelación, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. La Biblia nos advirtió mucho antes de que la ciencia moderna pudiera rastrear patrones lunares o predecir alineaciones celestes. La Biblia ya nos había advertido en detalle sobre lo que algún día se desarrollaría en los cielos. Durante siglos, los eruditos bíblicos han debatido una imagen poderosa y misteriosa que aparece repetidamente a lo largo de las Escrituras: la luna convirtiéndose en sangre. Ahora, con el próximo evento de luna de sangre visible para más de 6.000 millones de personas en todo el mundo, ese antiguo debate puede finalmente estar llegando a su fin. En Joel 2:31, la profecía es clara: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Este no es un versículo aislado. Apocalipsis 6:12 describe lo que sucede cuando se abre el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Pero estas profecías no dicen que la luna se verá roja, dicen que la luna se convertirá en sangre, y los idiomas originales lo confirman. En el libro de Joel, la palabra hebrea usada es dam, que significa sangre literal, no simplemente de color sangre. En Apocalipsis, la palabra griega es haima, la palabra raíz de la que obtenemos hematita, un compuesto de óxido de hierro rojo que curiosamente los científicos han descubierto recientemente formándose en la superficie de la luna. Estas profecías de luna de sangre no son solo sobre una noche de cielos rojos inquietantes, son parte de un sistema bíblico mucho más grande que la mayoría de las personas nunca ha sido enseñada. En Génesis 1:14, durante el propio acto de la creación, Dios declaró: «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y años». La palabra hebrea usada aquí para señales es ot, una palabra que no solo significa señales en la naturaleza, es la misma palabra usada en toda la Escritura para señales milagrosas, marcadores de pacto y comunicación divina. En otras palabras, Dios no creó el sol, la luna y las estrellas solo para iluminar el cielo o mantener el tiempo. Los creó como una valla publicitaria divina, un sistema continuo de mensajes celestiales para advertir, guiar y despertar a la humanidad. Así que cuando vemos la luna convirtiéndose en sangre, no una vez, sino repetidamente, y de maneras que la propia ciencia ahora vincula a compuestos de óxido de hierro que se forman en su superficie, debería hacernos detenernos. La historia de los eclipses lunares en la tradición humana es fascinante por sí misma. Los mitos incas creían que un eclipse lunar significaba que la luna había sido devorada por un gran jaguar, mientras que los antiguos mesopotámicos creían que un eclipse era obra de demonios.
Con la luz de la luna siendo tan crucial para la medición del tiempo en la agricultura, no es de extrañar que su desaparición o su repentino cambio a rojo sangre fuera una visión aterradora. La luna servía como reloj, como guía para las siembras y cosechas, como orientación para los viajeros. Cuando desaparecía o cambiaba de color, el mundo entero se sentía desorientado. Pero las escrituras van más allá de la mitología cultural, ubican estos eventos dentro de un calendario profético preciso. Una información rápida: una luna de sangre es un eclipse lunar total en el que la luna puede aparecer de un color rojo, sangre inquietante. Las lunas de sangre ocurren cuando la Tierra pasa directamente entre la luna y el sol, impidiendo que el sol se refleje en la luna y proyectando una sombra rojiza sobre ella. Históricamente, las tétradas de luna de sangre han ocurrido durante algunos eventos verdaderamente revolucionarios directamente relacionados con Israel. 3 tétradas se destacan en el último milenio, coincidiendo con eventos importantes para el pueblo judío. Ocurrieron de 1493 a 1494, de 1949 a 1950 y de 1967 a 1968. En 1492, los judíos fueron expulsados de España tras una persecución severa, y Cristóbal Colón también descubrió América, que eventualmente se convertiría en un refugio seguro para el pueblo judío. En 1948, el Estado moderno de Israel renació como nación en su tierra original, cumpliendo una profecía bíblica de Jeremías 16:15. Los restauraré a su propia tierra, la que di a sus padres. Después de 2000 años, Dios sobrenatural los trajo de 66 naciones, y una nación nació en un día. Y finalmente, en 1967, Israel reconquistó su capital Jerusalén durante la Guerra de los 6 días, lo que muchos ven como un precursor esencial para la eventual construcción del tercer templo judío. El segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 DC. En cada una de estas lunas de sangre, algo que comienza en tragedia termina en triunfo. Las lunas de sangre son mencionadas en múltiples lugares de la Biblia, incluyendo el libro de Joel, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro del Apocalipsis. Las lunas de sangre fueron predichas por primera vez en Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y terrible. El apóstol Pedro repite esa profecía en Hechos 2:20. Luego, el libro del Apocalipsis 6:12 dice: «Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre». Todas esas escrituras se refieren a que la luna se torna roja sangre como una señal celestial de que los tiempos del fin están en marcha. El Evangelio de Lucas 21:25, 2:8 señala más señales celestiales antes del fin de los días. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje sin detenernos a sentir su peso? Erguíos y levantad vuestra cabeza. No es una invitación al miedo, es una invitación a la esperanza activa. Es una convocatoria a permanecer despiertos y con la mirada orientada hacia arriba en medio de tiempos que intentan doblegarnos. Ahora bien, lo que hace que la comunicación celestial de Dios sea tan profunda no es solo que ocurra, es cómo ocurre. Porque la Biblia revela que los cielos operan en múltiples niveles, entregando no solo belleza y orden, sino mensajes divinos en capas, intencionales y urgentes. Comenzamos con el primer nivel, la revelación natural. En su nivel más básico, el cielo sobre nosotros es un reflejo del poder creativo de Dios. El Salmo 19:1-2 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría». Incluso aquellos que no creen en la profecía o que nunca han leído una Biblia pueden mirar hacia arriba y sentir que algo más grande está en acción. El amanecer, el movimiento de las estrellas, el ritmo constante de la luna, estas son más que rutinas cósmicas. Son la obra de las manos de Dios, testificando de su existencia a cualquiera que esté dispuesto a ver.
El segundo nivel son los anuncios proféticos. Pero el cielo no solo habla sobre el poder de Dios, también anuncia sus planes. En Mateo 24:29, 3:0, el propio Jesús nos advirtió que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Estas no son gestos simbólicos, son señales proféticas enviadas con anticipación, alertándonos del regreso de Cristo y del cambio que se aproxima en el reino espiritual. Y luego está el tercer nivel, el más serio de todos, las advertencias de juicio. Isaías 13:10 da una imagen impactante, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Estas no son eclipses ordinarios, son señales de juicio. Siempre que el sol, la luna y las estrellas comienzan a desviarse de sus patrones, la Biblia dice que es una señal clara. La paciencia de Dios tiene límites y cuando se cruzan viene el juicio. Dios ha usado la oscuridad en eventos importantes como la 9ª plaga sobre Egipto y durante la crucifixión de Cristo. Algunos líderes cristianos han usado estos ejemplos para justificar la idea de que Dios usa eclipses, pero examinemos esos eventos de más cerca. La 9ª plaga sobre Egipto. La plaga que causó oscuridad en todo Egipto no fue un eclipse solar, porque los eclipses solo duran minutos o a veces segundos. La oscuridad sobre Egipto duró 3 días. Los israelitas no fueron afectados por la oscuridad. La oscuridad no fue un eclipse, sino un milagro especial realizado por Dios. La oscuridad durante la crucifixión de Jesús. Los evangelios describen oscuridad cubriendo la tierra durante la crucifixión de Jesucristo. Una lectura cuidadosa de estas escrituras muestra que la oscuridad comenzó en la hora sexta en el cómputo judío del tiempo, el mediodía, y terminó en la hora 9, las 3 p.m., es decir, por unas 3 horas. Nuevamente, esto es demasiado largo para un eclipse solar. Además, Jesús murió en la Pascua, el día 14 de Abib en el calendario hebreo, que siempre ocurre cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna, mientras que un eclipse solar solo puede ocurrir cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol. Como la 9ª plaga sobre Egipto, esta oscuridad ocurrió por la intervención milagrosa de Dios. Para entender la señal, tienes que mirar hacia el pasado, tienes que mirar a lo largo de la Biblia, donde han ocurrido las señales anteriormente, tienes que mirar los eventos mundiales, y tienes que discernir correctamente el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. La Biblia nos dice en Eclesiastés 1:9, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. En otras palabras, la historia se repite. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Él nunca cambia, lo que significa que Dios todavía habla como siempre lo ha hecho. Todo profeta mayor en la Biblia que habló sobre la idolatría y el pecado de Israel fue acompañado por señales específicas y advertencias de lo que estaba por venir. Porque Dios nunca hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas. En la profecía bíblica, la luna siempre simboliza a Israel, mientras que el sol siempre simboliza a las naciones gentiles. El sol, la luna y las estrellas no fueron creados hasta el 4.º día. La luz ya existía sobre la tierra junto con la vegetación, los árboles y las flores que fueron creados en el 3.er día. Los árboles y las plantas necesitan luz solar y necesitan lluvia. Pero el sol no existía hasta el 4.º día. Sin el sol o la luna no hay corrientes en los océanos, por lo tanto no hay clima. Y sin clima no hay lluvia. No llovió en esos tiempos, no llovió hasta el tiempo del diluvio de Noé. Lo sabemos porque Génesis 2:5-6 nos lo dice. No había aún ningún arbusto del campo en la tierra, ni ninguna planta del campo había brotado todavía, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Así que, si no había sol, ni luna, y no había lluvia, ¿por qué creó Dios plantas en el 3.er día antes de que existieran el sol, la luna o la lluvia? Porque el sol y la luna servían un propósito muy diferente. Génesis 1:14, 1:9 dice, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días y años. Fueron designados para marcar los días, los tiempos, las estaciones y los años como señales concernientes a las fiestas y festivales. Joel 2:33, 1 dice, concerniendo al fin de los tiempos. El Señor dijo,
Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. La sangre es señal de derramamiento de sangre, es señal de guerra y juicio. El humo y el fuego son señales de erupciones volcánicas y de terremotos. En 2014 hasta 2015, 4 lunas de sangre cayeron exactamente en 4 festividades judías significativas, llamadas las tétradas de luna de sangre. 4 es el número que simboliza la soberanía de la palabra de Dios a lo largo de toda la tierra. La luna simboliza la protección de Dios y su mano sobre la nación y el pueblo de Israel. El color rojo sangre del eclipse representó el derramamiento de sangre que venía en el juicio. El número 2, ya que los eclipses ocurrieron durante un periodo de 2 años, en la Biblia simboliza división. Por lo tanto, fue una advertencia concerniente a la división de la tierra de Israel. Joel 3:12 nos habla del único evento que desencadena el periodo de la tribulación de 7 años y el juicio de las naciones. En aquellos días y en aquel tiempo, cuando haga volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra. Estamos tratando con las naciones que dividen la tierra de Israel. Y si lees más adelante en Joel, la Biblia incluso identifica específicamente a las naciones en la raíz de la causa de la división que se encuentra en el versículo 4. ¿Y qué tenéis vosotros conmigo, Tiro y Sidón? ¿Y todo el territorio de Filistea? Filistea es la región de la franja de Gaza, el área de los filisteos. Hoy son conocidos como los palestinos. El nombre Palestina provino de los romanos que, después de destruir el segundo templo y Jerusalén, renombraron a Israel como Filistia después de los filisteos, para burlarse de Dios y de los israelitas. Los palestinos están en el corazón y la motivación central detrás de la solución de 2 estados entre Israel y los palestinos, sobre la que la Biblia también profetiza desde el profeta Daniel concerniente al anticristo, quien vendrá y confirmará un tratado de paz de 7 años relacionado no solo con el mundo entero, sino con la propia tierra de Israel. Tiro y Sidón eran las áreas pertenecientes a los fenicios, que eran expertos en comercio famosamente escritos por el profeta Ezequiel en Ezequiel 28, concerniente al rey de Tiro, que es un tipo del anticristo. Después de la conquista griega y romana de Tiro y Sidón, los fenicios emigraron a Grecia y Roma. Todo el continente de Europa también fue nombrado por los fenicios después de la famosa hija del rey fenicio de Tiro, quien se llamaba Europa. Entonces, hoy la UE, la ONU e incluso la propia América son subproductos de áreas heredadas de Tiro y Sidón. Estas son las naciones que van a facilitar e influenciar este tratado de paz de 7 años confirmado por el anticristo. Debes entender la importancia de esto y lo que ocurre. Hablemos ahora del día del juicio, porque esta es la razón por la que el Evangelio de Jesús es tan precioso. Ofrece un rescate gozoso del juicio furioso. La Biblia habla de la furia de la ira de Dios Todopoderoso. Y la Biblia exalta que Jesús nos libra de la ira que ha de venir. Es el propio Dios Padre quien envió a Jesús para rescatarnos de su propia ira. Dios muestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo justificados ahora por su sangre, mucho más seremos salvos de la ira de Dios por él. Si un eclipse solar total señala el comienzo del día del juicio, ¿qué sucederá después? ¿Cómo pasará el mundo entero ese día? La Biblia declara que Dios ha establecido un día en el que tiene el propósito de juzgar a los habitantes de la tierra. Este día del juicio, también conocido como el juicio final, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos antes de destruir el viejo cielo y la vieja tierra que están corrompidos por el pecado. El pecado puede definirse como cualquier cosa que se oponga a la voluntad y la ley de Dios. Involucrarse en el pecado es desobedecer o abusar de sus leyes. Debido a que el impulso de pecar reside en la naturaleza humana, la humanidad está corrompida y algo impulsada por las inclinaciones inmorales que viven en todas las personas. Esta es una consecuencia de la caída en el pecado en el jardín del Edén. Antes de crear su nuevo cielo y nueva tierra, Dios debe eliminar todo lo que pudiera producir o traer pecado a su nueva creación. Jesucristo actuará como el juez del juicio final, como establece la Biblia. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo entregó al Hijo. Todos los incrédulos serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco y enfrentarán castigo de acuerdo con los actos que han cometido.
En el juicio final, el destino de los impíos y no creyentes estará bajo el control del Dios Todopoderoso, quien evaluará a todos según el estado de su alma. Las Escrituras declaran que Jesucristo juzgará a cada persona que haya vivido jamás. Los que rechazan su oferta de salvación enfrentan el juicio del trono blanco, la última parada de los incrédulos antes de una eternidad de exilio de la presencia de Dios. Los creyentes también se pararán ante Jesús, momento en el que finalmente llegarán a una comprensión plena de su gracia extravagante. En 1 Corintios 4:5, Pablo dice que Jesús divulgará los motivos ocultos en los corazones de los creyentes. Algunas personas han llegado a la idea equivocada de que todos sus pecados se mostrarán para que todos los vean, pero la Biblia de ninguna manera apoya esa noción. Jesús expondrá la verdadera naturaleza del corazón de un creyente a él o ella. Cada acto rebelde, actitud incorrecta y palabra hiriente será revisada. Cuando la Biblia dice que Jesús enjugará las lágrimas de nuestros ojos, se refiere a este tiempo. Estaremos de pie en la presencia del Santo Salvador, lamentando cuán indignos somos de su sacrificio. Pero el dolor durará solo un momento. En sus talones viene la tremenda alegría de haber recibido el perdón y haber vivido una vida agradable para Él. El juicio de Cristo no es un castigo, es un recordatorio de que somos perdonados. Por fin comprenderemos plenamente la profundidad y la amplitud de su gracia. Los creyentes no necesitan acobardarse ni bajar la cabeza durante el juicio, ni tampoco arrepentirse. El tiempo para eso ha pasado. Estaremos de pie ante el Señor vestidos en la justicia de Cristo y perdonados de cada uno de nuestros pecados, y por fin comprenderemos cuán grande es el amor de nuestro Dios por nosotros. No te sorprendas ante la venida del Señor, pero está listo. El punto que Jesús está haciendo es que el día y la hora de su regreso son desconocidos. Además, cuando regrese será como cualquier otro día. Será un día normal. Jesús cita el caso del diluvio en los días de Noé. Solo Noé se estaba preparando realmente. Para todos los demás era simplemente como siempre. La gente hacía lo que la gente normalmente hace. Comían y bebían, se casaban y arreglaban casarse. Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres molían harina. La gente simplemente hacía lo mismo que siempre había hecho. Pero entonces de repente llegó el diluvio y todos fueron arrasados. Jesús también usa la analogía de un ladrón que irrumpe en la casa de alguien por la noche. El punto que el Señor está haciendo es que si el dueño de la casa supiera que alguien iba a entrar, entonces estaría alerta al ladrón y por lo tanto podría evitar el robo. El punto es claro, estén listos. Por lo tanto, Jesús nos advierte que no seamos sorprendidos cuando regrese, sino que estemos vigilantes. Y si la vigilancia nos lleva de regreso a Jerusalén, entonces tenemos que hablar de lo que está ocurriendo allí mismo ahora. Porque algo extraño está sucediendo en Jerusalén en este momento. La gente está reportando luces misteriosas en el cielo, sonidos extraños cerca del monte del templo e incluso sueños y visiones inusuales. Al mismo tiempo, más y más personas en Israel están regresando a su fe ancestral y cambios naturales inesperados están siendo registrados en toda la región. ¿Podrían todas estas cosas estar conectadas? ¿Estamos presenciando señales de Dios que preparan al mundo para algo grande? En los últimos meses, Jerusalén se ha convertido en el foco de un intenso debate espiritual. Múltiples fenómenos extraños e inexplicables han sido registrados tanto por locales como por visitantes, que muchos ahora están llamando sobrenaturales. Los testigos han reportado luces misteriosas brillantes apareciendo sobre el monte del templo, a veces formando patrones en el cielo que se asemejan a figuras angélicas con alas extendidas. Algunas de estas luces se movieron en patrones sincronizados, dando la impresión de un ejército de ángeles flotando sobre la ciudad santa. Estas inusuales formaciones de luz han sido vistas de noche e incluso durante el tiempo nublado o brumoso, cuando ninguna condición atmosférica conocida podría explicarlas. Además de estas luces, ha habido relatos de extraños sonidos parecidos a trompetas, a veces descritos como un tono vibrante y profundo que parece provenir del propio cielo. Estos sonidos no tienen una fuente clara y fueron escuchados simultáneamente en diferentes partes de la ciudad, lo que lleva a algunos a creer que pueden ser chofarín celestiales, símbolo bíblico de la advertencia o convocación de Dios. Otro fenómeno extraño involucra sueños y visiones. Los líderes religiosos en Jerusalén han notado un aumento significativo en personas, jóvenes y mayores, que reportan sueños de seres celestiales, advertencias proféticas o imágenes vívidas del tercer templo.
Curiosamente, muchos de estos reportes provienen de individuos sin trasfondo religioso. Incluso los niños han hablado con claridad y confianza sobre eventos de los que no deberían tener ningún conocimiento, describiendo ángeles, batallas del tiempo del fin y encuentros divinos. Algunos visitantes a Jerusalén también han descrito momentos donde el tiempo parecía distorsionado o donde sintieron una abrumadora sensación de presencia divina cerca de ubicaciones sagradas como el Muro Occidental o el Monte de los Olivos. A lo largo de la Biblia, Dios ha usado señales sobrenaturales para revelar su voluntad o señalar transiciones importantes. En 2 Reyes 6:17, el profeta Eliseo oró para que los ojos de su siervo se abrieran y de repente vio las colinas llenas de caballos y carros de fuego. Un ejército celestial enviado para proteger al pueblo de Dios. En Lucas 2, en el nacimiento de Jesús, una multitud de huestes celestiales apareció alabando a Dios en los cielos. Lo que está ocurriendo en Jerusalén hoy, especialmente los avistamientos de luces en forma de ángeles, parece reflejar esas cuentas. ¿Estamos presenciando una vez más una presencia angélica preparando el camino para el próximo movimiento de Dios? En Lucas 21:11, Jesús advirtió que en los tiempos del fin habría cosas aterradoras y grandes señales del cielo. Las recientes apariciones en Jerusalén parecen encajar exactamente en esa descripción. Ya sea que se trate de luces en el cielo que se asemejan a ángeles, sonidos inexplicables, sueños proféticos o un despertar espiritual entre el pueblo, algo claramente está ocurriendo. Lo que lo hace aún más convincente es que Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad, y la Biblia dice que se convertirá una vez más en el escenario de sus actos finales antes del regreso de Cristo. Cuando miramos todo lo que se está desarrollando en Jerusalén hoy, las tensiones crecientes, las señales proféticas e incluso los sucesos sobrenaturales, debemos dar un paso atrás y preguntarnos, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué esta ciudad antigua, más pequeña que la mayoría de las capitales modernas, continúa capturando la atención global? No San Francisco, no Los Ángeles, no Moscú, no París, sino Jerusalén estaría en el corazón de los eventos del tiempo del fin. Desde el principio mismo, Jerusalén no era solo otra ciudad, fue elegida por el propio Dios como un lugar donde su presencia habitaría y donde su pacto sería revelado. En 2 Crónicas 6, Dios dijo, «He elegido Jerusalén para que mi nombre esté allí». Mucho antes de que se convirtiera en la capital de Israel, ya era una capital espiritual, el lugar mismo donde Abraham fue probado, ofreciendo a Isaac en el monte Moria, que luego se convirtió en el sitio del templo de Salomón. Esta selección divina hizo de Jerusalén más que una ciudad, se convirtió en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, el corazón visible de un pacto invisible. Ese pacto cobró vida cuando se construyó el primer templo. Como se registra en 1 Reyes 8, cuando el arca del pacto fue traída al templo, la gloria del Señor llenó la casa con una densa nube. Fue una señal visible de que Dios estaba habitando entre su pueblo. Durante generaciones, Jerusalén fue el centro de adoración, sacrificio y revelación. Y ahora, miles de años después, esa misma ciudad vuelve a brillar bajo el peso de señales que no pueden explicarse fácilmente. Luces que forman alas, sonidos que no tienen fuente terrena, sueños que cruzan fronteras religiosas y generacionales. Un pueblo que regresa a su fe ancestral. Una ciudad que el mundo no puede ignorar, sin importar cuánto lo intente. ¿Qué significa todo esto juntos? ¿Qué dice el patrón completo? La tierra que colapsa en Carolina del Norte, el lago que se vuelve amargo en Utah, el cielo que forma señales en Nebraska, las cosechas que se congelan en Florida, el agua que sube desde debajo en Ohio, las inundaciones que arrasan Texas, los ciclones que paralizan el Medio Oeste, el fuego que desciende sobre campos rurales, la luna que se tiñe de rojo sangre, los ángeles que aparecen sobre Jerusalén. Cada uno por separado podría ser explicado. Todos juntos, en la misma ventana temporal, forman algo que las palabras técnicas no alcanzan a describir. Forman un llamado, forman una convocatoria, forman una invitación urgente a no dormirse en la comodidad de la rutina, sino a alzar la mirada, a discernir, a prepararse. No de manera fatalista, no con pánico, sino con la serenidad de quien ha construido su casa sobre roca, no sobre arena. Con la calma de quien sabe que aun cuando los fundamentos del mundo tiemblan, hay un fundamento que no puede ser sacudido. Hay una presencia que no abandona. Hay una promesa que no caduca. Jesús lo dijo con claridad. El que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia,
Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca no es un sistema político, no es una economía estable, no es una infraestructura bien financiada. Esa roca es una persona, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que te pregunto, ahora que hemos recorrido todo esto juntos, ¿sobre qué estás construyendo? ¿Qué fundamento estás fortaleciendo mientras los demás tiemblan? ¿Estás preparado para encontrarte con el que viene en las nubes con poder y gran gloria? ¿O todavía estás aplazando esa conversación, asumiendo que habrá más tiempo? El tiempo de la preparación es ahora. El tiempo de la oración es ahora. El tiempo de alzar la cabeza y reconocer que algo más grande que el ciclo de las noticias está ocurriendo es ahora. Jesús lo dijo con claridad. El que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca no es un sistema político, no es una economía estable, no es una infraestructura bien financiada. Esa roca es una persona, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Detente un momento en esas palabras, porque Jesús no estaba hablando de un concepto filosófico ni de un ideal abstracto. Estaba hablando de un hombre que tomó una decisión concreta, observable, que se manifestó en el lugar que eligió para construir. Y la diferencia entre ese hombre y el necio no fue la calidad de los materiales, no fue el tamaño de la casa, no fue la habilidad del constructor. La diferencia fue el fundamento. Todo lo demás, los muros, el techo, las ventanas, las puertas, todo eso puede ser idéntico entre dos casas. Lo que las separa en el momento de la tormenta es lo que está debajo, aquello que no se ve, aquello que nadie fotografía, aquello que no aparece en la fachada. Eso es lo que el mundo ha estado ignorando sistemáticamente. El mundo fotografía fachadas, evalúa exteriores, juzga por lo que es visible, audible, medible. Y por eso el mundo está tan profundamente sorprendido cada vez que una estructura que parecía sólida se desmorona de la noche a la mañana. Imperios que parecían eternos, instituciones que parecían inamovibles, certezas que parecían inquebrantables. Todo cayó y siguió cayendo y seguirá cayendo porque ninguna de esas estructuras estaba construida sobre la roca. Pero hay algo más en esta parábola que normalmente pasamos por alto. Jesús dice, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Dos acciones, dos verbos, oír y hacer, no uno solo. No basta con escuchar sermones, no basta con leer Biblias, no basta con saber de memoria los pasajes proféticos. El conocimiento sin obediencia es como los planos de una casa que nunca se construye. Tienes toda la información, conoces cada medida, cada ángulo, cada material, pero no tienes un lugar donde vivir cuando llega la tormenta, porque la casa solo existe en papel. El mundo está lleno de personas que conocen las señales, que han leído los libros, que siguen los canales, que saben lo que dice Daniel, lo que dice Apocalipsis, lo que dijo Jesús sobre las guerras y los rumores de guerras, y sin embargo sus vidas no están edificadas sobre la roca. Saben, pero no hacen. Oyen, pero no obedecen. Y llegará el momento, como llegó en la parábola, como llegará en la historia que se está desarrollando ante nuestros ojos, en que la diferencia entre saber y hacer se hará absolutamente evidente. No te asustes con esto, no es una amenaza, es una misericordia, porque todavía estás aquí, todavía estás leyendo. Todavía hay tiempo de cavar profundo, de remover la tierra suelta de las excusas y los aplazamientos y de llegar a la roca que sostiene todo. Ese tiempo es ahora, este momento, esta lectura, esta respiración. Piensa en lo que significa que Jesucristo sea el mismo ayer, hoy y por los siglos. En un mundo de cambio perpetuo, de actualizaciones constantes, de obsolescencia programada, de identidades que se reinventan cada temporada, esa inmutabilidad es revolucionaria, es escandalosa, es, para quienes la comprenden, profundamente reconfortante. El mismo que calmó la tormenta en el mar de Galilea es el mismo que está presente en medio de las tormentas geopolíticas de hoy. El mismo que resucitó a Lázaro después de 4 días es el mismo que puede resucitar esperanzas que llevan años muertas. El mismo que lloró ante la tumba de su amigo es el mismo que conoce cada lágrima que tú has derramado en soledad. No ha cambiado, no se ha actualizado, no ha migrado a una versión mejorada de sí mismo. Es el mismo, absolutamente el mismo.
Y eso significa que todo lo que Él prometió sigue en pie. Cada palabra, cada promesa, cada advertencia, cada invitación. El mismo que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, lo sigue diciendo hoy para ti, en este momento. Con el peso exacto que estás cargando ahora mismo, ese peso que quizás nadie más ve, ese cansancio que has aprendido a disfrazar de fortaleza, esa roca está disponible. No tienes que ganártela, no tienes que ser suficientemente bueno primero, suficientemente educado, suficientemente espiritual, suficientemente comprensivo. El hombre de la parábola no demostró ningún mérito previo para poder edificar sobre la roca, simplemente eligió ese lugar. Simplemente tomó la decisión de excavar donde era difícil, de ir más hondo, de renunciar a la comodidad de la superficie. Así que te pregunto, ahora que hemos recorrido todo esto juntos, ¿sobre qué estás construyendo? No te pido que respondas con teología, no te pido que me cites un versículo, te pido que seas honesto contigo mismo, en este espacio privado entre tú y estas palabras. ¿Qué es lo primero que buscas cuando algo en tu vida se tambalea? ¿A quién llamas? ¿A qué te aferras? ¿Qué es lo que te da la sensación de que el suelo sigue siendo sólido bajo tus pies? Si la respuesta honesta es tu trabajo, hay algo que examinar ahí. Si la respuesta es tu pareja, hay algo que examinar ahí. Si la respuesta es tu salud, tu reputación, tu cuenta bancaria, tu red de contactos, hay algo que examinar. No porque esas cosas sean malas, no porque debas abandonarlas, sino porque ninguna de ellas fue diseñada para ser tu fundamento. Fueron diseñadas para ser partes de la casa, no la roca sobre la que la casa descansa. Cuando las usas como cimientos, las dañas, te dañas y construyes algo que no sobrevivirá a lo que viene. La roca fue diseñada para soportar peso, para resistir agua, para mantenerse firme cuando todo lo demás se mueve. Solo hay una cosa en el universo que fue diseñada para ese rol en tu vida, y esa cosa es una persona, y esa persona te conoce. Te llamó por tu nombre antes de que tú supieras el suyo. Y sigue esperando, con una paciencia que supera toda comprensión humana, a que tomes la decisión de construir sobre él y no sobre cualquier otra cosa. ¿Qué fundamento estás fortaleciendo mientras los demás tiemblan? Porque hay una peculiaridad en los tiempos de sacudida. Mientras algunos entran en pánico, otros entran en una paz que no tiene explicación natural. No es insensibilidad, no es ignorancia, no es negación. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Pablo describió desde una cárcel romana, la paz que no depende de las circunstancias porque no proviene de las circunstancias. Esa paz no se improvisa en el momento de la crisis, se construye antes. Se cultiva en los momentos ordinarios, en las madrugadas silenciosas, en las oraciones que nadie ve, en la lectura de la palabra cuando sería más fácil scrollear redes sociales, en la decisión repetida de mantener viva la conexión con la fuente cuando todo en la cultura dice que estás perdiendo el tiempo. El fundamento se fortalece con cada decisión de confiar cuando no ves, con cada momento en que eliges la gratitud en lugar de la queja. Con cada vez que traes tu ansiedad a la oración en lugar de dejarla fermentar en tu interior, con cada acto de obediencia que nadie aplaude, con cada vez que perdonas cuando tienes todo el derecho de guardar rencor, con cada momento en que eliges a Cristo en lugar del ruido. Y cuando llegue la tormenta, porque llegará, no tendrás que buscar desesperadamente algo sólido a lo que aferrarte. Ya lo tendrás, estará debajo de ti. Habrá sido parte de ti por tanto tiempo que la crisis no te pillará desprevenido, sino que te encontrará plantado. Hay personas que están construyendo ese fundamento ahora mismo silenciosamente, sin anuncios, sin publicidad espiritual. Son las personas que en medio de un mundo que tiembla proyectan una calma que confunde a los que los rodean. Son las personas a las que otros buscan instintivamente cuando las cosas se ponen difíciles. No porque tengan todas las respuestas, sino porque su presencia misma comunica que hay algo firme en el fondo de las cosas, que no todo está cayendo, que la roca sigue siendo la roca. ¿Quieres ser esa persona? La decisión es tuya, y la decisión es ahora. ¿Estás preparado para encontrarte con el que viene en las nubes con poder y gran gloria? Permíteme quedarme aquí un momento, porque esta es quizás la pregunta más seria de todas, y me temo que en muchos círculos se ha convertido en una pregunta que ya nadie hace en serio. Se menciona en credos, se canta en himnos, se imprime en tarjetas. Pero la pregunta real, la pregunta que debería interrumpir el sueño, la pregunta que debería reorientar prioridades, esa pregunta se ha domesticado. Jesucristo regresa, no como figura histórica relegada a los museos, no como concepto filosófico que cada generación reinterpreta a su gusto, regresa como rey, como juez, como el cordero que fue inmolado y que ahora viene en gloria.
Viene con poder que no tiene comparación en toda la historia humana. Viene a poner fin a un orden de cosas y a inaugurar otro que no tendrá fin. Los ángeles dijeron a los discípulos que miraban al cielo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, no simbólicamente, no metafóricamente, el mismo, visible, real, presente, con un poder que hará que cada rodilla se doble, tanto en el cielo como en la tierra como debajo de la tierra. Y la pregunta no es si eso va a ocurrir, la pregunta es: ¿cómo te encontrará ese momento? No te estoy preguntando si crees en él intelectualmente. Te estoy preguntando si tu vida refleja esa creencia. Si el modo en que administras tu tiempo, tus relaciones, tu dinero, tus palabras, tiene que ver con alguien que vive consciente de que este no es el último capítulo, que hay un día que se acerca, que habrá una rendición de cuentas, que todo lo que se hace en el cuerpo, bueno o malo, tendrá su momento de ser visto en plena luz. No para condenarte, sino para preguntarte: ¿estás listo? Y si la respuesta honesta es no, o no sé, o no he pensado en eso lo suficiente, entonces este es tu momento. Este mensaje, en este día, en esta plataforma, llegó a tus ojos por alguna razón. No por accidente, no por el algoritmo solamente. El algoritmo es una herramienta, pero hay una mano detrás de todo algoritmo, detrás de toda sincronía, detrás de todo. Llegué a este video sin saber por qué. Esa mano te trajo aquí, para que escuches, para que no aplaces más. ¿O todavía estás aplazando esa conversación, asumiendo que habrá más tiempo? Esta es la trampa más antigua de la historia humana. La trampa del tiempo indefinido, la trampa de la próxima semana, del próximo mes, del próximo año, cuando las cosas estén más calmadas, cuando tenga más tiempo, cuando haya resuelto este problema urgente, cuando haya pasado esta temporada difícil, entonces me sentaré seriamente con estas preguntas. Pero las cosas no se calman, el tiempo nunca aparece, los problemas urgentes se sustituyen por otros problemas urgentes. Y las preguntas más importantes de la vida siguen esperando en la sala de espera, postergadas indefinidamente por todo lo que parece más inmediato. El rico necio de la parábola de Jesús hizo exactamente eso. Había construido graneros más grandes, había acumulado bienes suficientes para muchos años, y se dijo a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Y esa noche misma Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? No era un hombre malo, necesariamente. Era simplemente un hombre que había calculado su vida como si tuviera el control del tiempo, como si el mañana le perteneciera, como si pudiera programar indefinidamente el momento de las preguntas más importantes. Y hay algo que queremos evitar decir, pero que necesita decirse: ninguno de nosotros tiene garantizado el mañana, no como amenaza, como realidad, como la misma realidad que nos llama a no desperdiciar el hoy en que la gracia está disponible, el hoy en que la puerta sigue abierta, el hoy en que todavía se puede tomar la decisión que reorienta todo lo demás. El tiempo de la preparación es ahora, no mañana, no después de las elecciones, no cuando el mundo esté más estable, no cuando hayas terminado tu proyecto. Ahora, este momento, esta respiración, el tiempo de la oración es ahora. Y quiero detenerme especialmente aquí, porque vivimos en una generación que ha perdido en gran medida la práctica de la oración real. No la oración performativa, no la oración para mostrar espiritualidad, no la oración mecánica de palabras repetidas sin conexión con el corazón, la oración verdadera. La que ocurre en la oscuridad, cuando nadie te ve, la que no tiene formato ni duración perfecta, la que a veces no tiene palabras, solo gemidos que el Espíritu mismo interpreta. La oración es el acto de reconocimiento más fundamental que un ser humano puede hacer. Reconocimiento de que hay uno que es mayor, que hay uno que ve lo que yo no veo, que hay uno cuya voluntad es más sabia que mis planes y cuya perspectiva abarca lo que mis ojos no pueden alcanzar. Cuando oro, no estoy informando a Dios de nada que Él no sepa. Estoy alineando mi corazón con la realidad, estoy reconociendo mi posición, estoy eligiendo la dependencia consciente sobre la independencia ilusoria. Y en este momento de la historia, cuando los fundamentos del mundo se mueven, cuando los sistemas que daban estructura a la vida cotidiana muestran sus grietas, la oración no es un complemento opcional para las personas espirituales. Es el oxígeno, es lo que mantiene viva la percepción espiritual cuando todo en el entorno cultural quiere adormecer esa percepción.
Las personas que oran son las personas que conservan la capacidad de ver lo que está ocurriendo realmente, no solo en términos geopolíticos, no solo en términos económicos, sino en términos del gran drama que se desarrolla detrás de todo lo que los titulares muestran, la batalla que no es contra carne ni sangre, el movimiento de fuerzas que ningún satélite puede capturar, el avance de una historia que fue escrita antes de la fundación del mundo y que se dirige inexorablemente hacia su conclusión. Los que oran tienen un acceso que los que no oran no tienen, no porque sean mejores personas, sino porque han elegido mantenerse conectados a la fuente de toda comprensión verdadera. Y esa conexión produce una lucidez que no se puede comprar con educación, con experiencia, con análisis de datos. Es un regalo que se recibe en la quietud, en la humildad, en el reconocimiento de que no lo sabemos todo y necesitamos al que sí lo sabe. Así que ora, ahora, sin esperar a tener el tiempo perfecto, el lugar perfecto, las palabras perfectas, con lo que tienes, con lo que eres, con la honestidad cruda de quien sabe que necesita algo que no puede fabricarse a sí mismo. El tiempo de alzar la cabeza y reconocer que algo más grande que el ciclo de las noticias está ocurriendo es ahora. Las noticias son importantes, no estoy diciendo que cierres los ojos al mundo, pero las noticias son el primer borrador de la historia, y la historia misma es solo un capítulo de algo mucho más grande. Lo que los noticieros describen como crisis, como conflicto, como colapso, como emergencia, tiene una dimensión que los noticieros no están equipados para ver ni para comunicar. Tienen las herramientas para reportar eventos, no tienen las herramientas para revelar significados. Para ver el significado, necesitas un marco de referencia diferente. Necesitas la perspectiva de los que oyeron al ángel anunciar el nacimiento en Belén cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo y nadie habría apostado un denario por un bebé en un pesebre de provincia. Necesitas la perspectiva de los que vieron cruzar el Mar Rojo a pie. Necesitas la perspectiva de los que esperaron el regreso del exilio durante 70 años y lo vieron cumplirse. Necesitas la perspectiva de los que estaban en el aposento alto cuando llegó el viento recio y las lenguas de fuego. Esa perspectiva no se obtiene mirando solamente las pantallas, se obtiene mirando hacia arriba. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. Dios llama repetidamente a su pueblo a cambiar el ángulo de visión, a no quedarse prisionero de la perspectiva horizontal, donde todo parece caos, donde los malvados prosperan y los justos sufren y nada tiene sentido, sino a elevar la mirada, a ver desde arriba, a comprender que hay un Señor de la historia, que no ha perdido el hilo, que no se ha quedado dormido, que no ha sido sorprendido por ningún acontecimiento. Alzar la cabeza es un acto de fe, es la decisión de no dejarse ahogar por lo inmediato, es el reconocimiento de que la narrativa verdadera no cabe en un titular. Es la valentía de mantenerse en la posición de testigo consciente, de alguien que observa el despliegue de la historia con la serenidad de quien sabe cómo termina el libro, aunque no sepa exactamente cuándo ni cómo llegarán los capítulos intermedios. Y cuando alzas la cabeza, cuando cambias el ángulo, cuando te resistes a la amnesia espiritual que el bombardeo informativo produce, empiezas a ver cosas, conexiones que otros no ven, patrones que los analistas puramente seculares no pueden reconocer porque no tienen el marco de referencia. La convergencia de señales que fue descrita hace 2000 años con una precisión que desafía toda explicación natural. El cumplimiento de palabras que fueron escritas cuando ninguna de las circunstancias actuales existía, cuando los instrumentos tecnológicos de nuestra era eran literalmente inconcebibles. Esto es lo que significa ver, y los que tienen ojos para ver verán. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y cuando digo resonado en tu espíritu, no estoy hablando de algo emocional únicamente. No estoy hablando de que el contenido te haya parecido interesante o estimulante intelectualmente. Estoy hablando de esa vibración más profunda, ese reconocimiento que ocurre en un lugar más hondo que las emociones y más tranquilo que el pensamiento. Ese lugar donde algo en ti dice, esto es verdad, no con la lógica del análisis, sino con la certeza del reconocimiento. Si eso ha ocurrido, hay una razón. El Espíritu de Dios trabaja precisamente así, no a gritos, no con exhibicionismo, no con demostraciones de fuerza que aplasten la voluntad. Trabaja con esa voz suave y apacible que Elías escuchó después del viento poderoso y el terremoto y el fuego. Con ese toque interior que despierta sin violencia, con ese reconocimiento que no se puede fabricar y no se puede ignorar. Si lo has sentido, no lo dejes pasar. El momento del reconocimiento es precioso y frágil.
Puede perderse en el próximo scroll, en la próxima notificación, en el próximo ruido que llena el espacio donde acababa de formarse algo importante. Protégelo, dale espacio, escríbelo, habla de él, tráelo a la oración. Deja una oración si sientes el llamado, porque las palabras que nacen de ese lugar profundo tienen un peso que las palabras ordinarias no tienen. Y hay algo poderoso en declarar públicamente, aunque sea en un comentario bajo un video, lo que está ocurriendo en ese lugar interior. Es un acto de alineamiento. Es poner tu exterior en correspondencia con tu interior. Es dar un paso, pequeño pero real, en la dirección de la roca. Suscríbete para seguir lo que se está desarrollando, porque la conciencia viene antes que la comprensión y el mensaje puede no estar terminado todavía. Esto es importante. La conciencia viene antes que la comprensión. Primero se despierta algo en ti. Primero hay una inquietud, una búsqueda, una sensación de que algo está ocurriendo que todavía no puedes articular completamente. Y eso es correcto. Eso es el principio del proceso, no el fracaso del proceso. El camino del discipulado siempre fue así. Los primeros 12 no llegaron a Jesús con teología completa y certeza doctrinal. Llegaron con preguntas, con dudas, con las confusiones y los malentendidos propios de quienes están en medio de un proceso que todavía no comprenden del todo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se lo preguntaban entre sí después de haber visto la tormenta calmarse. Habían visto. Todavía no comprendían del todo, pero estaban en el camino. Y el camino los llevó, con el tiempo y con el Espíritu, a la comprensión plena. Tú también estás en ese camino. Y el mensaje no está terminado, la historia no está terminada, el despliegue de todo lo que se viene anunciando en la Escritura no está terminado. Hay más por ver, más por comprender, más por discernir juntos. Por eso la comunidad importa, por eso el compartir importa. Por eso el mantenerse conectado a fuentes que te ayuden a ver con los ojos del espíritu, y no solo con los ojos del análisis secular, importa. No estás destinado a atravesar esto solo. Ningún creyente de ninguna generación fue llamado a la soledad espiritual. Fuiste diseñado para caminar en comunidad, para escuchar junto a otros, para discernir en diálogo, para ser fortalecido por la fe de los que caminan a tu lado. Y si en este momento no tienes esa comunidad, si en este momento la conexión espiritual en tu vida es débil o inexistente, entonces este también es el momento de comenzar a buscarla, de tomar esa decisión, de dar ese paso. Gracias por estar aquí, gracias por mirar. Hay algo que no quiero que pases por alto en estas palabras. El hecho de que estés aquí, leyendo esto, en este momento, con la atención que has sostenido hasta aquí, no es trivial. En un mundo diseñado para la distracción constante, en una cultura donde la capacidad de atención promedio ha sido fragmentada hasta el límite de lo funcional, el hecho de que hayas llegado hasta este punto es significativo. No porque este texto sea excepcional, sino porque algo en ti resistió el impulso de cerrar la página, de ir al siguiente video, de buscar algo más entretenido o más rápido o más fácil. Algo en ti quiso quedarse. Algo en ti reconoció que había algo aquí que valía la pena seguir hasta el final. Ese algo no es casualidad. Ese algo tiene un nombre. Y ese nombre es el Espíritu Santo, que atrae, que llama, que convoca, que hace posible que un corazón que ha sido endurecido por la vida y anestesiado por la cultura todavía pueda responder cuando se le llama por su nombre. Gracias por no apartar los ojos cuando el mundo dice que no hay nada que ver. Porque el mundo dice exactamente eso. De 1000 formas distintas, el mundo dice: no hay nada que ver aquí, estos son mitos antiguos, estos son supersticiones medievales. Esto es wishful thinking para los que no pueden manejar la realidad sin una muleta metafísica. Y muchas personas han creído esa mentira, han apartado los ojos, han decidido que la pantalla brillante del entretenimiento, o la racionalidad clínica de la ciencia sin Dios, o el cinismo autoprotector del desengañado son perspectivas más sofisticadas, más adultas, más realistas. Pero tú no. Tú seguiste mirando, y lo que viste, lo que estás viendo, es real. Es más real que los sistemas que el mundo propone como alternativa. Es la realidad más profunda, la que sostiene todas las demás, la que no se desmorona cuando los mercados colapsan, cuando los líderes caen, cuando las instituciones que parecían eternas muestran que tenían pies de barro. Porque los que tienen oídos para oír, oirán, y los que tienen ojos para ver, verán. Jesús dijo esto no como una descripción de una capacidad biológica, sino como una descripción de una elección espiritual. Porque todos tienen orejas, no todos eligen oír. Todos tienen ojos,
No todos eligen ver. El oír y el ver de los que Jesús habla son actos de la voluntad tanto como de los sentidos. Implican humildad. Implican disposición a ser sorprendido, a ser corregido, a ser transformado por lo que se recibe. El que quiere oír, oye. El que quiere ver, ve. Y la pregunta que persiste al final de todo lo que hemos recorrido juntos es precisamente esa. ¿Quieres? No si puedes. No si tienes la capacidad intelectual o la formación teológica o la experiencia espiritual suficiente. ¿Quieres? Porque si quieres, el Maestro está disponible, la palabra está disponible, el Espíritu que abre los ojos ciegos y desata los oídos sordos está disponible. La roca sobre la que puedes edificar tu vida, tu familia, tu futuro, tu eternidad, está disponible y está esperando. No con impaciencia, no con condena, no con el agotamiento de quien lleva demasiado tiempo esperando. Con la misma paciencia, la misma ternura, la misma disposición del padre que sale corriendo cuando ve al hijo pródigo volver desde lejos. Ese padre eres tú. Ese padre eres tú si te sientes lejos, si sientes que has cometido demasiados errores, si sientes que tu historia tiene demasiado peso para empezar de nuevo. Si sientes que pasaste demasiado tiempo mirando en otra dirección, el Padre sale corriendo, no espera que llegues presentable, no espera que hayas preparado tu discurso de disculpa. Sale corriendo cuando todavía estás a distancia y te pone su manto y te da su anillo y organiza una fiesta, porque lo que estaba perdido fue encontrado, lo que estaba muerto volvió a vivir. Ese es el Dios de quien estamos hablando. Esa es la roca sobre la que te invitamos a edificar. No una religión, no un sistema de reglas, no una institución humana con todos sus defectos y sus sombras. Una persona viva, real, presente, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mientras el mundo sigue siendo sacudido, mientras las señales se multiplican, mientras los corazones de los hombres desfallecen por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, hay una postura que el cielo pone a disposición de quienes quieran adoptarla. No es la postura del pánico, no es la postura de la negación, no es la postura del cinismo ni la del fatalismo. Es la postura de los que esperan con la cabeza alzada, con los lomos ceñidos, con las lámparas encendidas, con la certeza serena de quien sabe que el que prometió es fiel y no tardará. Esa postura es tuya si la quieres. Este es el momento, estas son las palabras, esta es la invitación. Los que tienen oídos para oír, oirán. Los que tienen ojos para ver, verán. ¿Oyes? ¿Ves? Entonces no esperes más. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, comparte tus pensamientos en los comentarios, deja una oración si sientes el llamado, suscríbete para seguir lo que se está desarrollando, porque la conciencia viene antes que la comprensión y el mensaje puede no estar terminado todavía. Gracias por estar aquí, gracias por mirar, gracias por no apartar los ojos cuando el mundo dice que no hay nada que ver, porque los que tienen oídos para oír, oirán, y los que tienen ojos para ver, verán.